Paz de Cristo, mis amados hermanos, y pues saludo también a quienes nos ven por este medio. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de pues poder llevar este mensaje para aquellos que lo necesiten. Nuestro deseo es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les permita poder asimilar este mensaje, poder recibirlo y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con la segunda parte del mensaje titulado Retomando el Camino. ¿Verdad? Ese es el mensaje, el título del mensaje, y está basado en lo que es la Carta Universal de Santiago, en el capítulo 5, versos 19 y 20. Y para recordar solamente, ¿verdad? Para recordar y seguir la continuación, ¿verdad? Esta segunda parte de esta prédica, retomando el camino, me voy a permitir leer esta porción de la Sagrada Escritura ahí en Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20, y dice de la manera siguiente: Hermanos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y pues eso es lo que nos anima para compartir este mensaje, porque ya vimos en la primer parte, ¿verdad? En la primer parte de este mensaje tratamos con los síntomas, tratamos de esos síntomas que presenta un cristiano que se empieza a extraviar del camino o que se empieza a alejar, ¿verdad? Del camino de Dios. Ahora trataremos el tema de cómo retomar el camino. Eh, que, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer nosotros cuando nos hemos desviado del camino? ¿Qué hacer para volver a retomar, ¿verdad? El camino de Dios. Eh, y pues, mm, porque este mensaje, Dios me lo dio para compartirlo contigo, porque yo sé, ¿verdad?, que algunos de ustedes que están escuchando, que están viendo este mensaje, algunos de ustedes se han alejado del camino de Dios, y se han alejado por problemas en la iglesia, se han alejado por problemas con algunos de los hermanos, ¿verdad? Se han alejado por no estar de acuerdo en algunos puntos que se tratan ahí en la congregación. O algunos se han alejado por quizás hasta problemas con el pastor, y así pudiéramos enumerar muchos problemas o muchas circunstancias que ocasionaron que algunos de ustedes se han alejado del camino del Señor. Eh, y así podemos enumerar muchas cuestiones, pero déjame decirte que no te has alejado del camino de Dios por ninguno de ellos. No, ninguno de ellos es el causante de que tú te hayas alejado del camino de Dios. El causante que te hayas alejado del camino de Dios es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Ese es el principal, porque este personaje, ¿verdad? O como muchos lo quieran llamar, Satanás, diablo, el maligno, el espíritu inmundo, todo eso, pues vemos que eh, su trabajo, su trabajo es de pervertir el camino de Dios, el de alejar a las personas de Dios, y utiliza a otras personas para, pues para que nosotros nos podamos alejar, nos podamos desviar y nos alejemos de Dios. Pero te tengo una buena noticia.
te tengo una buena noticia a ti que te has alejado un poco del camino de Dios. Jesucristo quiere restaurar tu vida y que vuelvas al camino de Dios, porque el único que nos perturba para alejarnos del camino de Dios y que pone a otras personas es Satanás. Así que te pido, ¿verdad? Que si tú realmente amas a Dios, retoma el camino, retómalo, porque nuestro Señor Jesucristo quiere restaurar tu vida, quiere restaurar ese caminar para que puedas llegar hasta la salvación. Y podemos enumerar algunos conceptos por los cuales tú puedes restaurar tu vida delante de Dios. Uno de los puntos para retomar el camino es reconocer que nos hemos apartado del camino de Dios. Si tú reconoces que te has apartado del camino de Dios, bueno, pues entonces al reconocer eso, empiezas tú a retomar nuevamente el camino. ¿Sí? Si tú puedes distinguir eso en ti, que tú reconoces que te has alejado del camino, bueno, entonces el Señor te va a dar la oportunidad para que puedas ir retomando el camino nuevamente. Y pues nos menciona Lucas, capítulo 15, versos 17 al 24, nos menciona la parábola del hijo pródigo. Y esa parábola del hijo pródigo es de quien se ha apartado del camino, quien se ha apartado de su padre y que nuevamente quiere retomar nuevamente el camino que ha dejado o que se ha desviado de ese camino. Entonces, en la parábola del hijo pródigo nos menciona ahí en el capítulo 15, verso 17 al 24, dice, y volviendo en sí, ¿sí? El hijo pródigo dice que y volviendo en sí, dijo, ay, cuántos jornaleros en la casa de mi padre, pues tienen que comer, o sea que viven de maravilla. Y yo aquí estoy sufriendo. Dice, volveré otra vez allá a mi padre y le diré, Padre, no soy digno de ser más llamado tu hijo. No soy digno, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y el Padre lo restituye nuevamente, lo restaura nuevamente a su posición que había tenido cuando se había alejado. Antes de que se alejara, él tenía una posición en la familia, él tenía una posición ahí con su padre, pero se aleja de él, empieza a sufrir, empieza a tener toda suerte de cosas que le pasan, pero a las últimas recapacita y vuelve a retomar el camino y dice, voy a volver a mi padre y le voy a pedir perdón. Le voy a decir, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy más digno de ser llamado tu hijo. Por eso yo sí quisiera, ¿verdad? Que retomaras esto y que tú vieras ahí la parábola del hijo pródigo y que puedas de alguna manera ser en ti o participar en ti, ¿verdad? Eso lo que es la parábola del hijo pródigo, que tú puedas leerla, que tú puedas analizar este pasaje y que reconozcas que te has apartado del camino o que te has extraviado del camino. Otro de los puntos que pudiéramos retomar para volver para retomar el camino con Dios es humillándonos ante Dios. La humildad que nosotros podamos tener para con Dios es lo que va a marcar la diferencia. Porque si nosotros reconocemos, ¿verdad?, que nos hemos extraviado, pero también nosotros vamos ante Dios con humildad, no humillarnos ante los hombres, no, sino humillarnos ante la poderosa mano de nuestro Creador, de nuestro Salvador, es lo que va a hacer la diferencia para que puedas retomar nuevamente el camino. Dice en primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6,
6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Necesitamos humillarnos ante la poderosa mano de nuestro Dios y Él nos exaltará. En el Salmo 51:17 menciona y dice, el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Entonces, si nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios y nuestro corazón se humilla ante la presencia de Dios, Él no nos va a rechazar. Él, al contrario, nos va a dar lo que nuestro corazón necesita. La restauración de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra mente, y nuevamente amistarnos con Dios. En segundo libro, ¿verdad?, de las Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice unas palabras tan hermosas, dice ahí, ¿verdad? Dice, si mi pueblo se humillare delante de mí, yo le perdonaré todos sus pecados, le restauraré y sanaré su tierra también. O sea, hay mucha bendición en nosotros poder humillarnos ante la poderosa mano de nuestro gran Dios. Así que esas hermosas palabras, ¿verdad? Dice, si mi pueblo se humillare. Entonces, si nosotros nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que nuestro Dios va a tener gran misericordia y te va a bendecir grandemente. Otro punto es saber que Dios perdona. Porque muchas de las veces pensamos y decimos, no, pues es que he cometido tantas cosas, he hecho tantas cosas que ya Dios ya no me perdona. Pero déjame decirte que tengo esta gran noticia para ti, esta buena nueva noticia o buena nueva de salvación, que es que el Señor perdona, ¿sí? Si nosotros nos humillamos ante la poderosa mano de nuestro Dios, Él nos perdona, Él es misericordioso, Él nos da el perdón de todos y nosotros realmente nos humillamos ante su poderosa mano. En el Salmo 32, del 1 al 5, dice, confesar a Dios nuestros pecados, ¿verdad? Si nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. En Isaías capítulo 1, verso 18 dice que lo oscuro del pecado o los pecados del color que sean, ¿verdad?, sean negros, sean rojos, sean, por muy negros que sean nuestros pecados, dice que Él los torna en algo bueno, ¿verdad? Dice, si tus pecados fueran como la grana, dice, vendrán a ser como blanca lana. Entonces Él torna todos nuestros pecados de oscuridad, los torna en bendiciones de luz. Eso es lo que quiere dar a entender ahí, que todo lo que hemos cometido de pecados horribles, ¿verdad? Él, si nosotros nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, Él todo eso lo transforma en claridad, lo transforma en luz, lo transforma en algo bello, algo hermoso, para que nosotros podamos nuevamente retomar el camino hacia la salvación. En Isaías capítulo 55, verso 7 dice que Dios es amplio para perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Él no se va a sujetar solamente a ciertas cosas, decir, esto le voy a perdonar y esto no le voy a perdonar. Pero dice la Sagrada Escritura que todo pecado le será perdonado al hombre, ¿verdad? Todo pecado que cometa aquí en la tierra, ¿verdad? Todo pecado. Pero ya hay pecados espirituales, vamos a decir así. Hay pecados, ¿verdad? Que ya en otra ocasión trataremos de lo que es el pecado de muerte. Ya en otra ocasión lo trataremos, pero ahorita estamos analizando los pecados que comete el hombre y que el Señor los puede perdonar. Entonces, dice, ¿verdad?, en Isaías 55:7, que Dios es amplio
para perdonarnos, para darnos el perdón. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que el Señor nos limpia de toda maldad. Él sí nos puede limpiar de toda maldad. ¿Cuándo? Cuando nos humillemos ante su poderosa mano. Así que recuerda que el humillarnos ante la presencia de Dios trae consigo mucha bendición y nos puede el Señor perdonar todos nuestros pecados y nos limpia de toda nuestra maldad. Otro punto que pudiéramos analizar, ¿verdad?, para nosotros poder retomar nuevamente el camino es el arrepentimiento. Nosotros debemos de arrepentirnos, ¿sí? Si nosotros nos doblegamos ante la poderosa mano de Dios y nos arrepentimos de todo corazón, entonces Él nos va a dar esa bendición para poder, ese arrepentimiento, utilizarlo, ¿verdad?, para poder nuevamente retomar el camino. Entonces, si nosotros nos arrepentimos y queremos realmente retomar el camino, queremos regresar otra vez al camino de salvación, al camino de Dios, bueno, pues eso trae consigo mucha bendición, porque quizás nos arrepentimos, ¿sí? Quizás nos arrepentimos y estamos ya diciéndole al Señor, Señor, pues perdóname, yo me arrepiento de todo lo que he hecho y todo, pero no queremos regresar nuevamente a las filas, no queremos regresar nuevamente al camino de la salvación, pues entonces pues el Señor no va a poder hacer pues nada, ¿verdad?, en nosotros. Pero si nosotros nos arrepentimos y queremos regresar, ¿sí?, que haya en nosotros ese deseo de querer regresar al camino, bueno, pues eso va a traer consigo bendición para nuestra vida y para nuestra familia. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Literalmente la palabra arrepentimiento quiere decir cambio, quiere decir cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de nuestra conducta, ¿sí? Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad y un cambio de conducta. Eso es el arrepentimiento. Que nosotros, nuestra conducta cambie, ¿verdad? De ser una conducta mala, agresiva, una conducta que no, que no es buena delante de Dios o también con nosotros, que se torne en una conducta agradable, buena. Cambiar de mentalidad. Nuestra mentalidad debe de cambiar y debemos nosotros, en vez de pensar cosas vanas, pensar en poder ser o hacer los propósitos de Dios en su camino, ¿verdad? Tratar de que nuestra mente sea liberada y que cambiar la mentalidad y cambiar la conducta. La palabra arrepentimiento espiritualmente en la Biblia significa rechazar el pecado para volver al camino de Dios. Eso quiere decir arrepentimiento bíblicamente. Quiere decir rechazar el pecado y volvernos nuevamente al camino de Dios. En base a esto que hemos analizado, ¿verdad? Hay muchas cosas que analizar, que ver con respecto a lo que nosotros podemos hacer para retomar el camino. Pero en base a esto que hemos analizado, en Proverbios 28:13 dice que quien cubre o quien encubre su pecado jamás prospera. Eso es lo que dice Proverbios 28:13, que quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa, lo deja y haya perdón, ¿sí? Quien confiesa su pecado y lo deja, o sea, deja de hacer el pecado, haya perdón para sus culpas, para su pecado. Y pues eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Necesitamos confesar nuestro pecado delante de Dios. No confesar nuestros pecados a los hombres, no, porque los hombres somos
mentirosos. Los hombres somos todos pecadores. Debemos de confesar nuestros pecados a Dios. A Dios es al que debemos de confesar nuestros pecados. Y si lo dejamos, bueno, como dice Proverbios, si dejamos nuestro pecado, hallaremos el perdón, hallaremos perdón. Por último, quiero decirte que la restauración en el camino de Dios de los que se han extraviado toca pues a quienes el Señor haya llamado con este ministerio, ¿verdad? Porque realmente para que nosotros podamos retomar nuevamente el camino, para que nos hagan ver nuestros errores en los que hemos caído, es necesario que alguien que tenga este ministerio llegue a nosotros y que nosotros podamos reconocer que hemos cometido, ¿verdad? Pecado delante de Dios, que nos hemos apartado del camino de Dios, pero que lo haga con amor. Necesitamos que aquellos que tengan el ministerio de la restauración, porque así se llama esto, es el ministerio de la restauración. Quien tenga ese ministerio necesita ayudar a quienes se han extraviado del camino. Así que, hermano, hermana, que me estás escuchando, si tú tienes el ministerio de parte de Dios de la restauración, utilízalo, hermano, utilízalo, porque si no, Dios te va a recriminar por aquellos que se pierdan, por aquellos que dejaron el camino y tú no hiciste nada por ellos. Porque el ministerio de la restauración, si el Señor te lo ha dado, tienes que aplicarlo, hermano, y tienes que llevarlo, ese ministerio de restauración, con amor, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que, hermano, te invito tú que tienes ese ministerio de restauración, el Señor te va a recompensar grandemente. El Señor te va a recompensar grandemente, porque eso es lo que menciona ahí en Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Dice que aquel que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Así que hay bendición, hermano, en eso. Y te invito para que ese ministerio de restauración que tú tienes lo trabajes, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6.1, perdón, en Gálatas 6.1 dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, los más espirituales o los más fuertes que estén en el Señor, restáurenlo, restauren a aquel que se ha perdido, aquel que se ha extraviado del camino. Hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Ese espíritu de mansedumbre se tiene que demostrar para poder restaurar a aquel que se ha extraviado del camino. Por último, hermano, quiero que te quedes con este pensamiento de la Sagrada Escritura. Allá en segunda de Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que recuerda, hermano, si de aquí en adelante tú quieres restaurar tu vida delante de Dios, si sí quieres retomar el camino, bueno, pues recuerda, hermano, recuerda estas palabras, este pensamiento de la Sagrada Escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por medio de la restauración, Dios mandará una lluvia de bendiciones sobre tu hogar y sobre tu familia abundantemente. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que puedas restaurar tu vida delante de Dios y que esa restauración sea genuina, sea verdadera y que no te fijes en las cosas que hay en la iglesia mal. No, fíjate en el blanco
de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que nos va a juzgar, Él es el que nos va a perdonar y Él es el que nos va a restaurar. Él es el que nos va a hacer volver del camino de error al camino de rectitud. Así que recuerda, hermano, recuerda, en la iglesia hay de todo, pero tú no seas como los demás. Tú ama a Dios, obedece a Dios y restaura tu vida delante de su presencia. Humíllate ante la poderosa mano de nuestro Señor y Él te va a dar bendición y bendición hasta que sobreabunde. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante, hermano, adelante en el camino, adelante, sé fuerte, sé valiente, porque el camino y el reino de Dios es de valientes. Así que, hermano, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.